aparte de esto, existen otros grupos y otros individuos que utilizan el nacionalismo como envoltorio, como justificación para mantener la división, para mantener su organización, sus pequeños chiringuitos bajo control. Porque ellos viven de eso. Ellos están liberados. Y ellos no quieren perder el control de su pequeña organización, porque peligraría su estatus, su modus vivendi. Y a estos elementos hay que llamarlos por su nombre. Estos son elementos corruptos, son parásitos que viven a costa de los trabajadores. A estos elementos hay que desenmascararlos y echarlos a patar, sin contemplación. Por último, y aunque el resto de compañeros tratará de una forma más amplia y profunda lo que es la realidad social y económica que afecta a los trabajadores, sí quiero abordar dos cuestiones de una forma breve. Es decir, poca gente se pregunta de que en este país haya 5 millones de desempleados, el doble de la media europea. ¿Por qué ocurre eso en España? Nadie se ha preguntado el por qué. La crisis aquí tiene unas consecuencias muchísimo más graves que en el resto, la mayoría de los países de la Unión Europea. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con las condiciones que se le impuso a este país para su entrada en el mercado común, en la Unión Europea. A España se le puso las condiciones de desmantelar su tejido industrial, de convertirse en una economía dependiente. Y así se hicieron las reconversiones. Se desmanteló la siderurgia, los altos hornos, se desmanteló la industria locomotriz, SEA, Pegaso, Barreiro, Ebro, etc. O se suprimieron o se vendieron por 4 perras las multinacionales. Y una reconversión agraria también, que nos afecta especialmente a nosotros, en el sur. Aquí la Unión Europea exigió la eliminación, por ejemplo, de una gran cantidad de hectáreas de olivar. Aquí se montó una campaña, si lo recordáis, contra el aceite de oliva, que era malísimo. Y se arrancaron más de 1 millón de hectáreas de olivar. Una vez que se consiguió ese objetivo, el aceite de oliva volvió a ser bueno. Con la cabaña de vacuno ocurrió algo parecido. Se sacó el tema, se sobredimensionó el tema de las vacas locas con el objetivo de reducir la cabaña de vacuno. Una vez conseguido ese objetivo, nadie ha vuelto a hablar de las vacas locas. Entonces aquí se suprimió, se desmanteló el tejido económico del país y lo único que quedó fue la especulación financiera, una de cuyas vertientes es el tema inmobiliario. Esa es la situación de España y esa es la razón. Ese es el precio que los trabajadores están pagando por la entrada de España en el mercado común, en la Unión Europea. España, junto con otros países, con Grecia y otros países de Europa, entraron en la Unión Europea como economías dependientes, como socios de segunda. Y esa es la razón por la que estamos padeciendo esta situación concreta. Y eso hay que dejarlo claro. Otro tema que quería tratar y que está hasta cierto punto relacionado con esto, con la Unión Europea, que es un club selecto de ladrones y de bandidos que saquean al tercer mundo y por eso tienen algunas migajitas que repartir entre los propios trabajadores para hacerles creer que son de clase media. Ese dinero, esa riqueza, la consiguen de lo que se llama el tercer mundo, de las 3/4 partes del planeta. Las consiguen expoliando los recursos naturales. Las consiguen explotando directamente la mano de obra en esos países. Y las consiguen directamente, robando directamente a través de la deuda, de los préstamos de la deuda externa. Y con ese dinero se tiene para repartir por aquí y hacer creer a muchos desgraciados de que son clase media. O lo han tenido hasta ahora.
Y luego, cuando esa gente, huyendo de la miseria provocada por las multinacionales, imperialistas de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, etcétera, huyendo de la miseria y de la muerte, vienen aquí, a la cueva de Alibaba, donde está el botín que han sacado de allí, se los expulsa, se los maltrata, se los apalea, se les insulta, etcétera. Nosotros, los que nos reclamamos del sindicalismo de clases, tenemos que tener una posición nítida sobre esa cuestión. Esos trabajadores son de los nuestros, forman parte de la misma clase obrera. Y nosotros tenemos que rechazar y denunciar a cualquiera que utilice y que agreda a los inmigrantes, a los trabajadores inmigrantes, sean quienes sean, se disfracen como se disfracen. Son fascistas, son fascistas. Así de claro. Y termino recalcando la necesidad de la construcción de esa confederación sindical de clase. Ese tiene que ser nuestro objetivo prioritario ahora mismo. Nuestro objetivo prioritario, la construcción de una gran central sindical de clase que aglutine a todos los trabajadores sin distinción del Estado español. ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva!